Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien porque vamos a tener una nueva clase de química para tercero de secundaria con la Liga STEAM. Hoy voy a ser su profesora, yo soy Fanny y hoy veremos el tema de los alquinos. En el día de hoy veremos qué son los alquinos, cómo los nombramos y algunas de sus propiedades físicas y químicas. ¿Qué son? Bueno, los alquinos, recordemos, en clases pasadas vimos los alcanos y los alquenos. Los alquinos son muy similares, son hidrocarburos que en este caso presentan enlaces triples entre carbono y carbono, como podemos observar en nuestra lupa. La terminación que tendrán estos compuestos, a diferencia de los alcanos y los alquenos, será ino. Tenemos los alquinos. La fórmula general que tenemos para estos compuestos la tenemos en esta imagen, que será carbono N, hidrógeno 2N menos 2, donde N es cualquier número entero. Con esta fórmula podemos darnos cuenta que, a diferencia de los alcanos y los alquenos, los alquinos contienen menos átomos de hidrógeno que estos compuestos. En este caso, por ejemplo, tenemos un compuesto, el más sencillo, que contiene 2 átomos de carbono y un enlace triple, que en este caso le vamos a llamar etino. 2 átomos de carbono y la terminación ino, etino. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un carbono, o más bien una molécula con 7 carbonos, y vamos a aplicar la fórmula general que vimos hace un momento. Carbono que tiene 7, o más bien molécula que contiene 7 carbonos, entonces N será 7, y vamos a aplicar la fórmula. Tenemos en hidrógenos 2N, en este caso 2 por 7 menos 2. Como resultado tenemos que nuestra molécula que contiene 7 carbonos contendrá 12 hidrógenos. Acá tenemos algunos otros ejemplos de etinos, o más bien alquinos simples, como por ejemplo el propino, el butino, el heptino, y al igual que los alcanos y los alquenos, estos utilizan los prefijos en función del número de carbonos que contiene la molécula. Ahora, ¿cómo representamos a los alquinos? Veamos un ejemplo. Tenemos acá el 2-heptino. Hagamos de cuenta que en un examen nos han dado este nombre de un alquino, el 2-heptino. ¿Cómo lo representamos? Bueno, como primer paso tenemos que identificar cuántos carbonos tenemos en la molécula. Debido al prefijo que nos han dado en este nombre, hepta, sabremos que tenemos 7 carbonos, ¿no? 7 carbonos y los escribimos. Como paso 2, vamos a enumerar los carbonos. Como paso 3, vamos a ubicar el triple enlace de acuerdo al número que tenemos en la fórmula. Si tenemos un 2-heptino, significará que el triple enlace está delante del segundo carbono. En este caso, como lo tenemos en la imagen. Y como cuarto paso, vamos a completar los carbonos y los enlaces de los carbonos con hidrógenos. Recordemos que un átomo de carbono siempre tendrá 4 enlaces libres para unirse ya sea a otro carbono o a hidrógenos. Entonces tenemos 4 hidrógenos o 4 enlaces para completar en esta cadena de carbonos. Bien, tenemos la cadena y la completamos entonces con hidrógenos de esta manera. Recordemos que cuando tenemos, donde tenemos los 3 enlaces, más los enlaces que forman los carbonos con otra molécula de carbono, donde tenemos el enlace triple,
no es necesario incluir hidrógenos porque no existe más enlaces libres para incluir los hidrógenos. Veamos ahora cómo nombramos a estos compuestos alquinos. Su nomenclatura es muy similar a la que tenemos en los alcanos y en los alquenos. Como paso 1 debemos identificar la cadena principal, la cual será la que contenga al triple enlace. En algunos casos puede ser larga o puede ser corta. Como paso 2, también ubicamos al número localizador de los carbonos y en este caso empezamos por el extremo más cercano al triple enlace que tengamos en la molécula. Como paso 3, en caso de que tengamos más de un triple enlace, utilizamos los prefijos di, tri, tetra, etc. Y algo importante en este caso de los alquinos, la terminación del nombre será INO, INO. Por ejemplo, tenemos esta molécula que contiene 7 carbonos. Enumeramos la molécula, podemos enumerarla de esta manera, en este sentido, pero recordemos el paso 2, en el que debemos empezar a enumerar por el extremo más cercano al triple enlace. Entonces, la correcta enumeración será esta. Entonces, en el carbono 2 es donde tenemos el triple enlace. ¿Cómo nombramos a esta molécula? Muy bien, tenemos el 2-heptino, porque tenemos 7 carbonos en la cadena principal y tenemos el triple enlace en el carbono 2. Ahora vamos a responder esta pregunta. Ustedes pueden hacerlo. ¿Cuál será el nombre de este compuesto que contiene 2 carbonos y un triple enlace? Recordemos. Muy bien, tiempo. Exactamente, este es el etino. Recordemos que el etino es el alquilo más sencillo y es conocido como acetileno, que es un gas altamente inflamable. Ahora veamos algunos casos de los alquinos ramificados, ya que estos compuestos, al igual que los alcanos y los alquenos, pueden estar unidos a radicales o ramificaciones, ¿no?, de otras moléculas más pequeñas. Ahora recordemos cómo nombramos a los alcanos. Como paso 1, también identificamos la cadena principal, enumeramos los carbonos, empezando del extremo donde existe mayor cantidad de radicales, y buscamos siempre que el número localizador sea el menor posible. Entonces, en este caso tenemos un 2,2,4 trimetilpentano y no así un 2,4,4 trimetilpentano. Ahora veamos el ejemplo de los alquinos. Acá tenemos una molécula que contiene radicales y además un triple enlace. Primero veamos cómo aplicamos la fórmula general a este compuesto para saber su fórmula más sintetizada. Si tenemos, primero contamos los carbonos, el número de carbonos que tiene la molécula. En este caso, nuestro compuesto tiene 12 carbonos y aplicamos la fórmula general que vimos a un principio, donde N en este caso será 12, porque contamos con 12 carbonos en la molécula, y podemos determinar entonces cuántos hidrógenos tiene nuestra molécula. En este caso tendremos 22 hidrógenos y la fórmula condensada de este compuesto es carbono 12, hidrógeno 22. ¿Cómo nombramos ahora a este compuesto?
Veamos algunos pasos simples que tienen mucha similitud con los alquenos y los alcanos. Como primer paso, identificamos la cadena principal, donde tenemos a los triples enlaces, ¿sí? Como paso 2, enumeramos los carbonos empezando por el extremo que tiene más cercano un enlace triple. Como paso 3, si tenemos más de un enlace triple, añadiremos los prefijos di, tetra, tri en función al número de enlaces que tengamos, número de enlaces triples que tengamos en la fórmula. Y no olvidemos que en el caso de los alquinos la terminación es ino. Bien, tenemos la molécula, enumeramos los carbonos, iniciando, bueno, podríamos enumerarlo de esta manera, pero debemos recordar el paso 2, en el que debemos identificar el extremo más cercano al doble enlace. Entonces, la correcta numeración será esta, donde en el carbono 3 es donde tenemos el triple enlace. Y recordemos cómo llamar a los radicales que tenemos en este caso. Por ejemplo, en el carbono 2 y en el carbono 7 tenemos 2 metiles y en el carbono 5 tenemos un radical etil. Entonces el nombre de este compuesto será 2,7 dimetil 5 etil. Acá es muy importante recordar, al igual que en los alcanos y alquenos, debemos mantener un orden alfabético cuando hablamos de radicales y cuando tenemos más de un radical unidos a una cadena principal. Entonces, es por eso que anteponemos el radical 5 etil primero, luego ponemos el 2,7 dimetil por el orden alfabético y finalmente nombramos la cadena principal, que contiene en este caso 8 carbonos, y en el carbono 3 es donde tiene el enlace triple. Entonces tendremos un 5 etil, 2,7 dimetil, 3 octino. Veamos otro ejemplo. Tenemos este otro compuesto. Identifiquemos entonces la cadena principal, que es la que tiene los enlaces triples, y enumeremos empezando del extremo más cercano a un enlace triple, como lo tenemos en la figura. Identificamos ahora los radicales. Tenemos en el carbono 3 un radical que contiene 3 carbonos, entonces su nombre será propil. Y en el carbono 6 tenemos un radical metil. ¿Cómo lo nombramos? Tenemos un 3-propil, 6-metil, 1,4 pentadiino. Porque tanto en el carbono 1 como en el carbono 4 es donde tenemos enlaces dobles. Tenemos 2 enlaces triples y es por lo que este compuesto llevará además el prefijo di, diino. Ahora es su turno, chicas y chicos. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Está fácil. Muy bien, tiempo. Seguramente lo han hecho bien. Veamos cuál es la respuesta entonces. Exactamente. La respuesta es el inciso A. Tenemos entonces en la cadena principal 6 carbonos y en el primer carbono es donde se tiene el enlace triple. Además tenemos en el carbono 3 y 5 2 radicales metilos. Entonces, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Muy bien, 3,5 dimetil 1-hexino. Excelente, chicas y chicos. Continuemos. Ahora, revisemos algunas propiedades físico-químicas de los alquinos, que no son muy diferentes a los alcanos y a los alquenos.
Por ejemplo, tenemos como una propiedad física de los alquinos que estos son insolubles en agua, pero son solubles o pueden ser solubles en disolventes orgánicos como el éter, como el benceno, por ejemplo. Por otro lado, también su densidad aumentará con el peso molecular, es decir, mientras más carbonos tenga, mayor será su densidad. Pero, al igual que los otros compuestos, siempre será menos denso que el agua. Por lo que cuando mezclemos algún alquino con agua, los alquinos siempre tenderán a formar una capa superficial en la mezcla. Por otro lado, también tenemos que los puntos de ebullición aumentan conforme aumenta también el número de carbonos. Recordemos, esta misma propiedad la contienen los alcanos y los alquenos. Muy bien, ahora tenemos una pregunta para ustedes. ¿Es cierto que con el aumento de la cantidad de carbonos en un alquino aumenta el punto de ebullición? ¿Esto es falso o verdadero? Muy bien, chicos, es verdadero. Recordemos que los alquinos, al igual que los alcanos y los alquenos, mientras más carbonos contenga la molécula, su punto de ebullición será mayor. Algunas propiedades químicas que son características de los alquinos, por ejemplo, en la combustión de los alquinos, como habíamos visto hace un momento, se puede tener como resultado calor al combustionarse los alquinos. También en los procesos o en las reacciones de halogenación, cuando se tiene un intercambio de hidrógenos por los halógenos, los diferentes halógenos que tenemos en la tabla periódica, se puede tener, además se genera o se tiene como resultado una molécula con un número menor de enlaces. Por ejemplo, un compuesto de enlaces triples dará lugar a un compuesto de enlace doble, y si halogenamos un compuesto de enlace doble, podremos obtener un compuesto de enlace simple. Por ejemplo, tenemos acá un caso de halogenación. Tenemos el etino, el cual es el compuesto de triple enlace que contiene 2 carbonos. Utilizaremos el bromo como compuesto para la halogenación y obtendremos un 1,2 dibromoeteno, ¿no? Tenemos el etino que contenía un enlace triple, que ahora se convierte o resulta en un compuesto con un enlace doble. Y si a este enlace doble volvemos a ponerlo en presencia de un halógeno, vamos a obtener un compuesto con enlace simple, que en este caso será el 1,1,2,2 tetrabromoetano, porque el bromo ha reemplazado a todos los hidrógenos que teníamos presentes en la molécula. Otra de las propiedades químicas que tenemos para los alquinos, por ejemplo, son estas reacciones de hidratación, en la que podemos tener un alquino cualquiera y en presencia de agua y algún ácido podemos obtener compuestos que contienen hidroxilos e hidrógenos en su molécula. Por ejemplo, en este caso, el alquenol. Y podemos dar lugar a un compuesto denominado acetonas. Entre otras propiedades químicas de los alquinos tenemos también la hidrohalogenación, que en este caso vamos a agregar al alquino que tengamos un hidrógeno molecular para dar paso a
la reacción y dar como resultado un alcano. Acá es muy importante mencionar y recordar que cuando tenemos un enlace triple interno, o más bien, si en una reacción de hidrohalogenación tenemos un compuesto con un triple enlace interno, la energía que se va a disipar de la reacción es menor a la energía que se disiparía si tenemos en reacción un alquino terminal. ¿A qué se refiere el alquino terminal? Se refiere a cuando tenemos una molécula de carbonos y el enlace triple está pegada a los extremos en lugar de en la ubicación central. Entonces, en este caso, recordemos, la temperatura de la reacción será mayor. Bien, ahora tenemos esta pregunta para ustedes. Hemos revisado las diferentes propiedades químicas y las reacciones que pueden tener los alquinos. Entonces, la reacción de halogenación química, ¿en qué consiste? Tenemos como inciso A la sustitución de hidrógenos por carbonos, como inciso B la sustitución de hidrógenos por sodio, como inciso C la sustitución de hidrógenos por halógenos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, chicos, veamos la respuesta. Exactamente. La halogenación química de los alquinos se refiere a cuando tenemos la sustitución de los hidrógenos de las moléculas por halógenos. Recordemos nuevamente a qué se refiere el hidrógeno terminal. Tenemos, por ejemplo, esta molécula y cuando tenemos una molécula que tiene el triple enlace en el extremo, en uno de sus extremos, esto le va a dar una característica de ácido débil. Muy bien, chicos. Ahora recordemos y vamos a repasar conjuntamente. Tenemos esta pregunta para ustedes. Cuando tenemos un triple enlace ubicado en medio de una cadena principal, esto hace que el compuesto se convierta en un ácido débil. ¿Falso o verdadero? Muy bien, veamos la respuesta. Exactamente, es falso porque la característica que hace que un compuesto sea ácido débil se refiere a cuando tenemos al triple enlace ubicado a uno de los extremos de la molécula y no así en medio de la cadena principal. Bueno, chicos, ahora veamos algunas aplicaciones de los alquinos. Tenemos, por ejemplo, que algunos de ellos son utilizados en la soldaduría. Esta es una actividad bastante común y, por ejemplo, el acetileno se utiliza cuando los soldadores usan sopletes de acetileno-oxígeno y el metilacetileno con sopletes de aire. Cuando se utiliza metilacetileno se tiene presencia de mayor desprendimiento de calor. Pero en ambos casos, cuando se utiliza acetileno o metilacetileno, se genera una llama azul y es por eso que se utiliza para la soldaduría, porque se necesita una combustión bastante eficiente. Veamos ahora, tenemos un dato curioso. ¿Ustedes sabían que los soldadores beben bastante leche mientras realizan la actividad de soldaduría? Así es, y esto se da porque la leche puede evitar que los soldadores asimilen algunos metales
y también algunos compuestos alquinos que surgen o que se emanan a la atmósfera, al aire, en el momento de la actividad de soldar. Entonces, que ellos beban leche es muy importante para cuidar su salud. Ahora veamos el último desafío del día. Esta es una pregunta bastante simple que estoy segura que van a recordar. Cuando el acetileno entra en contacto con el oxígeno, desprende una llama azul. ¿Verdadero o falso? Muy bien, la respuesta es verdadero. Recordemos que en la actividad que realizan los soldadores, el acetileno desprende una llama azul, por lo que sabemos que la reacción y la combustión que realizan en esa actividad es completa, y es por eso que se utiliza este compuesto. Muy bien, chicas y chicos, el día de hoy hemos revisado lo que son los alquinos, cómo los nombramos, cómo los representamos y sus propiedades tanto químicas como físicas. Espero que sea muy útil para ustedes y no olviden continuar practicando los temas que hemos visto el día de hoy. Nos vemos en una nueva clase con la Liga STEAM. Hasta la próxima, chicos.